Entonces, la siguiente unidad es actividad funcional de la glándula tiroides. La glándula tiroides, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde se encuentra la glándula tiroides? Parte de la tráquea, ¿no? ¿Es parte de la tráquea? Pues no es parte de la tráquea, son tejidos muy diferentes, pero sí la encontramos sobre la tráquea anatómicamente en la primera porción de la tráquea. ¿Sí? Su nombre deriva de la palabra griega tiroides, o sea, es casi lo mismo, ¿sí? Que significa escudo. Alguna vez les decía que muchas cosas están muy relacionadas con la guerra. Entonces, por la forma que tiene, los anatomistas le encontraron parecido a un escudo por su forma bilobulada y fue identificada por el anatomista Thomas Wharton en 1656. Pero hasta esta fecha, hasta en todos estos años que siguieron, más o menos 100 años, no sabían más ni de qué se trataba o qué podía ser. ¿Sí? La encontraban ahí, pero no sabían qué es. Hasta 1976. Salud. Gracias. En este año, Albert von Haller ya la describe como una glándula endocrina, o sea, una glándula sin conducto. Y la tiroides es la responsable de la producción de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se puede sintetizar como tiroxina, que es la tetrayodo tironina, o como triyodo tironina o T3. Entonces, es la misma, son tiroxinas con 4 tirosinas, el aminoácido tirosina con 4 yodos o con 3 yodos. Se puede sintetizar de estas dos maneras, como triyodo o como tetrayodo o tiroxina. Embriológicamente, ¿sí? Ya sabemos que derivan del endodermo, ¿sí? Básicamente de células del piso faríngeo de la base de la lengua por quimiotaxis. Estas células van a migrar hacia
la parte superior de la tráquea o la parte anterior en los animales cuadrúpedos, y de ahí se van a empezar a desarrollar la glándula. Va a estar ubicada entre el tercero y sexto anillos traqueales. Entonces, ya sabemos que la estimuladora de la tiroides, la tirotropina, va a actuar produciendo quimiotaxis para que estas células de la base de la lengua bajen hasta o migren hasta el tercero y sexto anillo traqueal y se organicen como una glándula, como la glándula tiroides. Esto se los puse cuando vimos la hipófisis, ¿sí? Solamente para recordar del ectodermo, piel, tejido nervioso, del mesodermo, huesos, corazón o circulatorio y renal, y glandular, gastrointestinal y todo lo demás es de glándulas, es del endodermo. Y aquí vemos una imagen de un esquema de la glándula tiroides, ¿sí? Normalmente, este lóbulo que está en el centro, el lóbulo piramidal, que está en el centro, no es tan desarrollado, por eso se describe como una glándula bilobulada. En los homoidos, los primates, los humanos, ¿sí? Está un poco más desarrollada formando este tercer lóbulo piramidal, pero normalmente en las demás especies solamente son 2 lóbulos. Entonces les decía que normalmente aquí se sintetizan 2 hormonas, la tiroxina o T4, ¿sí? Que es la que se produce en la glándula con mayor frecuencia, ¿sí? Ya se sintetiza con 4 yodos, casi el 80% de esta hormona o en esta forma, ¿sí? Y el otro 20% es en forma de T3, triyodo, con 3 yodos nada más. Sin embargo, la forma activa, la que lleva a cabo la acción biológica de la hormona, es la T3. O sea, T4 en el hígado y en las células y en la mayoría de las células del organismo se va a transformar en T3. O sea, entra a la célula como T4 y se va a transformar en T3. Se va a desionizar, desionidar. Va a perder un yodo. Se va a formar en T3 para poder ser activa. ¿Sí? Hay muchos
factores que controlan esta conversión de T4 a T3, pero digo, es en el hígado y en otros órganos. El movimiento de estas hormonas es a través de proteínas acarreadoras. Se necesitan proteínas que las acarreen para que las saquen de la sangre y las acarreen a través del organismo y hacia los tejidos, hacia todas las células. La hormona va a ser activa hasta que se libera de esta proteína. O sea, para poderse unir a su receptor específico, ya no debe estar unida a las proteínas de transporte. Les decía que la hormona tiroidea tiene efectos sobre casi todos los tejidos del organismo. Actúa sobre el metabolismo de todo el organismo. ¿Qué hace? Pues al aumentar el metabolismo, produce calor, aumenta la termogénesis y el consumo de oxígeno. Se requieren para que se pueda sintetizar, o sea, activan el metabolismo, ayudan a la síntesis de proteínas y son bien importantes en el desarrollo del sistema nervioso, en el desarrollo de la médula y el encéfalo. Actúa en el metabolismo de grasas y azúcares. Al degradar los hidratos de carbón y los lípidos, producen calor, por eso aumenta la termogénesis. La T4 constituye el 93% de las hormonas metabólicamente activas. La T3 el 7%. Recuérdense que este 93% se tiene que transformar en T3 para poder ser activa también. El control de esta hormona, pues es a través de el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Entonces, la hormona de el hipotálamo, hormona liberadora de la tirosina, va a actuar en retroalimentación positiva para que se produzca la hormona estimuladora de la tiroides. Y esta va a actuar en retroalimentación positiva para que se produzca T3 y T4. Esto haría que nuestro metabolismo estuviera acelerado. Entonces tiene que haber un control y el control es la misma hormona. O sea,
la T3 y la T4 actúan, más bien, sí, actúan en retroalimentación negativa para dejar de producir el factor liberador de la tirotropina. Si no hay factor liberador de la tirotropina, no hay hormona estimuladora de la tiroides y disminuye la producción o cesa la actividad de la hormona tiroidea. Entonces, esta es la forma como se regula básicamente. Retroalimentación negativa, que es la ejercido por la misma hormona. Las hormonas tiroideas son las que van a actuar para que los factores hipotalámicos no produzcan o no generen la liberación de hormona estimuladora de la tiroides, que son las que actúan en retroalimentación positiva para la producción del hormona. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Ok, entonces, histológicamente, la glándula está formada, el parénquima de la glándula está formada por lóbulos. O sea, hay tejido conectivo que va a estar dividiendo la glándula en lobulillos o lóbulos. Lo estoy señalando con el puntero. ¿Sí? Entonces, estas fibras de normalmente colágeno, están dividiendo la glándula en lóbulos. Y los lóbulos tienen estas entidades más oscuras, ¿sí? Que son folículos. Estos son folículos. Este que está aquí en la línea punteada, que estoy marcando con el puntero, este que está aquí, es un folículo. Y vemos que son células cuboidales, ¿sí? Que están formando esto más oscuro, es un líquido, el líquido folicular, que es va a formar un coloide con las proteínas y las hormonas. Las células cilíndricas que están recubriendo los folículos, en los folículos pequeños, ¿sí? Los que se están desarrollando, las vemos como células cilíndricas. Ya cuando es un folículo desarrollado, adoptan una forma cúbica. Son las mismas células, solamente que al crecer el folículo se van adaptando una forma cúbica. Estas células se llaman tirocitos o células foliculares. Estas células foliculares, pues su función va a ser la de sintetizar. Van a sintetizar
la proteína tiroglobulina, que de ahí se va a sintetizar la tiroxina, ¿sí? T3 o T4, van a concentrar el yodo mineral, que después lo van a transformar en yodo orgánico, que es el que van a unir a las proteínas. Y después, pues la van a secretar esta hormona a la circulación general. Estos folículos, ¿sí? Estos folículos, entonces, van a tener las células tirocitos o células foliculares, pero también van a tener este tipo de células que están entre los folículos. Y estas células se llaman células parafoliculares, o células C. Aquí hay una célula parafolicular. Vamos a ver otro esquema, ¿sí? Donde estamos viendo las células foliculares, el líquido folicular, todo el folículo. Aquí hay otro folículo, otros folículos más pequeños, folículos con otras formas. En este folículo bien pleomórfico y más grande que este que es redondo, ¿sí? Hay de varias formas. Estas células parafoliculares o células C sintetizan una hormona que se llama calcitonina. Son las responsables de la síntesis de calcitonina, que es la hormona producida por las células C o células parafoliculares. En la biosíntesis de la hormona, ¿sí?, se lleva a cabo en 3 etapas. Primero es la concentración de yodo a partir de la sangre. Entonces, el yodo sanguíneo proviene de la alimentación y es concentrado eficazmente a partir de una bomba. Es una bomba de yodo sodio, ¿sí? Entonces, mete yodo a la célula y saca sodio, ¿sí? Entonces, es un sistema que consume energía. Entonces, es captado y es almacenado en las células, en los tirocitos, para después difundir hacia el coloide y unirse a la tiroglobulina. Este yoduro, ¿sí?, este yodo que entra en forma de yodo inorgánico o yodo mineral, tiene que pasarse a yodo orgánico para que pueda unirse a la proteína.
Entonces, ¿qué se necesita? Pues el yodo mineral, la proteína, la tiroglobulina, una hormona, una enzima que es una tiroperoxidasa y se necesita peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces, este peróxido de hidrógeno va a ser desdoblado por la tiroperoxidasa y el oxígeno que se libera de este peróxido va a ser utilizado para oxigenar y producir yodo orgánico. Esta hormona, la peroxidasa tiroidea, es una enzima que oxida los dos sustratos, el yodo y la tiroglobulina, después de haber sido activadas por después de haber sido activada por el agua oxigenada o el peróxido. Y se forma un complejo enzima peróxido, ¿sí? Y este complejo es el que va a ayudar a oxidar tanto la proteína como el yodo para que se puedan unir. Profe, ¿Sí? ¿cree que le pueda regresar a las diapositivas de arriba? Es que se me fue la luz y estaba apuntando y bueno, hace un ratito acaba de regresar. De favor, nomás para tomarle fotos de rápido. ¿En cuál, perdón? Me quedé como en la 3, en la diapositiva 3. Más arriba. Abajito en la anterior. En la otra. Ahí. ¿Esa? Ajá, de ahí para abajo, porfis. ¿Ya lo tienes? Ya. Ya. ¿Ya tienes esta? Ya. ¿Ya tienes todas? No, de ahí para abajo, ¿sí le puede ir bajando, por favor? ¿Ahí está? Sí, ya. ¿Le puede cambiar? Ya. Ya, profe, gracias. Ok, y en el esquema podemos ver cómo el yodo en la célula folicular, se va a sintetizar la tiroglobulina, ¿sí? El yodo va a entrar, va a pasar de la sangre, ¿sí? Va a entrar el yoduro a través de la bomba, ¿sí? Va a entrar y va a llegar a el líquido coloidal. Y aquí en el líquido coloidal se va a unir a la tiroglobulina, que ya se sintetizó también, como dijimos anteriormente, primero como una prehormona,
y después la hormona que va a andar acá la prehormona, que es la tiroglobulina, y aquí se va a empezar a iodar, formando monoyodo, diyodo, triyodo y tetrayodo tironina, la cual va a salir por exocitosis a la sangre. Ahorita vamos a ver estos pasos. ¿Sí? Más, y es lo que les estaba hablando al principio. Entonces, una tirosina que está unida a la tiroglobulina, se le une un yodo y va a darnos monoyodo tironina. Y a esta se le une otro yodo y nos va a dar diyodo tironina. Y aquí pueden pasar dos situaciones, que se unan dos diyodos y nos den la tetrayodo tironina o tiroxina. La de 4 yodos es la tiroxina, la tetrayodo, ¿sí? Y de aquí pierdan un yodo. Puede perder el yodo en la posición 5', ¿sí? O en la posición 5 o en la posición 5, en la posición 5' o en la posición 5, cambian de nombre, pero su acción sigue siendo la misma. Acuérdense que esta es la forma activa de la hormona. O se pueden unir una diyodo y una triyodo para formar una monoyodo y una diyodo para formar la triyodo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se van sintetizando. A partir de una proteína que se llama tiroglobulina. La tiroglobulina es una cadena de tirosinas, de aminoácido tirosina, ¿sí? En la cual una tirosina se va a ir, este aminoácido, la tirosina, se va a ir iodando, se le va a ir agregando un yodo, ¿sí? Cuando se forma esta se llama monoyodotironina. Y se sintetiza, te digo, primero se sintetiza en la célula, en el tirocito, en la célula folicular, se sintetiza una proteína compleja que se llama tiroglobulina y se almacena. Esta tiroglobulina en el coloide, en el líquido que se forma dentro del folículo, ¿sí? Va a pasar el yodo y se va a unir al aminoácido. De tal manera que la primera molécula que se puede formar se llama monotironina.
monoyodotironina. Dos, si se unen dos iodos, entonces forma la diyodotironina. Oiga, Aquí, profe, una duda. ¿Esto es parte de la hipófisis? con ustedes ya terminamos hipófisis, ¿no? No, profe. No, todavía no. Nos quedamos en... Espera, ahorita les digo. Entonces voy medio. Nos quedamos En la hormona diapositiva tirotropa. 17. En la hormona tirotropa. Es la diapositiva como 16, 17. A ver, vamos entonces a... Que se sintetiza es la tiroglobulina. Es una glicoproteína que posee 134 residuos de tirosina. Entonces, es una proteína donde son básicamente tirosinas. Dieciocho aminoácidos de esta proteína son los que van a ser ionizados. Entonces, esta se integra en primera instancia con un complejo enzima. Ya les decía que la enzima, el complejo enzima peróxido, ¿sí? Van a ser oxidados. La acción, la peroxidasa lo que hace es doblar, romper esto, liberar oxígeno y queda nada más como agua, H2O. ¿Sí? Y ese oxígeno va a oxidar, ¿sí?, el yodo y la tiroglobulina y van a hacer que se unan. ¿Sí? Entonces la enzima más el yodo oxidado y la tiroglobulina oxidado nos van a dar la monoyodotironina. ¿Cuándo? Pues cuando se fija el yodo oxidado, el yodo oxidado es el yodo orgánico y va a dar origen a la monoyodo, a la diyodo. Una parte de los residuos de monoyodo y diyodo van a formar la tiro. Aún unidos, van a estar, no se van a despegar, van a estar todavía unidos, ¿sí?, en la tiroglobulina. Entonces, un porcentaje de monoyodo y de diyodo, ¿sí?, que están formados en el seno de la tiroglobulina, constituyen los precursores de la hormona T3 y T4. La reacción de acoplamiento es realizada en la tiroglobulina y la peroxidasa es la encargada de la catalización de la reacción de iodación. Entonces, estas, por una enzima, una proteasa, va a romper, las va a despegar de la
tiroglobulina para que éstas se unan y formen la hormona T3 o T4. Entonces, de la sangre, a través de un transportador, que así se llama la bomba de sodio-yodo, ¿sí? Estimuladas por la hormona folículo estimulante, perdón, por la hormona tirotropa, estimuladora de la tiroides, va a estimular para que esta bomba, sin transportador, ¿sí? Meta yodo y sodio, es una bomba de sodio yodo. Después, aquí se capta el yodo. El yodo es transportado también por otra bomba, ¿sí? Esta es una bomba de yodo cloro. Mete yodo y saca cloro. Este sin transportador, perdón, no es bomba. Son canales iónicos que permiten la entrada del sodio y del yodo. Acuérdense que en el líquido extracelular hay más sodio que en el interior, por eso puede pasar libremente. El yodo también. El yodo es unido es introducido o sacado de la célula hacia el coloide por la bomba de yodo cloro. El yodo, que está en forma de yoduro, ¿sí? La peroxidasa va a oxidar el yodo. La reacción peroxidasa, agua oxigenada, peróxido, va a hacer que se libere el oxígeno, va a oxigenar el yodo, ¿sí? Y la tiroglobulina, que es la proteína que se sintetizó acá, la tiroglobulina, va a hacer que también se oxide, ¿sí? Y va a formar la monoyodo tironina y la diyodo tironina. La unión de la monoyodo y la diyodo nos va a dar T3 o T4. Unidas en la tiroglobulina, van a seguir unidas a la tiroglobulina. Aquí una enzima, una proteasa, va a romper, va a despegar estos radicales, ¿sí? En forma de T1, T2, T3, T4. T1 y T2 van a regresar otra vez al coloide, ¿sí? Y T3 y T4 pueden salir a circulación para llevar a cabo la función de la hormona. ¿Verdad que no está tan complicado?
Poquito. Entonces, primero, yoduro de la sangre, que es el yodo metálico, va a pasar a través de un sintransportador de yodo que va a permitir el paso de yodo y cloro al citoplasma de la célula folicular. De aquí, una bomba de yodo cloro va a pasar el yodo a el líquido coloidal, alcaloide, y va a sacar cloro. ¿Sí? Estamos metiendo un ion negativo y sacando un ion negativo para que quede en equilibrio. ¿Sí? La tiroglobulina, ya dijimos cómo se van a sintetizar las proteínas, una transducción, transcripción, y esta va a salir por exocitosis, y aquí vamos a tener el cloro, el yodo y la tiroglobulina, ¿sí? Se hace la desoxigenación del peróxido de hidrógeno por la peroxidasa, por la enzima, ¿sí? Y el oxígeno que se libera de esta reacción va a oxidar tanto al yodo como a la tiroglobulina y va a permitir que el yodo orgánico, el yodo oxidado, se pueda unir a una tirosina, a un radical tirosina de la tiroglobulina. De la misma manera se le puede unir otro yodo y formar la diyodotironina. Entonces, la monoyodo más la diyodo nos puede dar T3 si se forman así, si se fusionan dos T2 nos van a dar T4. Estas no están libres, están unidas a la tiroglobulina. Esta va a sufrir el ataque de una enzima, una proteasa. Las proteasas rompen enlaces peptídicos, ¿sí? Y van a liberar T1, T2, T3, T4, lo que esté aquí, los radicales que estén, los van a liberar y van a pasar por endocitosis por pinocitosis pasarían a la célula folicular. Y de aquí, monoyodo y diyodo se reciclarían otra vez. T3 y T4 pueden ir a sangre para hacer su función. Y aquí está otra vez el folículo, ¿sí? Entre el yoduro, peroxidasa, peróxido, oxigenan la tiroglobulina, oxigenan el yodo, se forma mono, diyodo y pueden dar T3, T4, que una protasa las va a despegar para que puedan salir a sangre. Siempre en esta reacción vamos a tener la hormona T3 y T4
y nos va a quedar residuos de alanina. Y les decía que entonces la retroalimentación positiva es de hipotálamo, tiroides, hasta la, estimuladora de la tiroides hasta la tiroides. Y la T3 y T4 en retroalimentación negativa para detener todo el proceso. Ahí está. Entonces, les decía que lo que nos dé diyodo o triyodo, como sea, siempre vamos a tener una alanina de residuo. Y la retroalimentación positiva, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y la retroalimentación negativa, hormonas tiroideas van a bloquear para que ya cese el efecto hormonal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de las hormonas tiroideas? Entonces, la tiroides es el principal responsable del control metabólico en el organismo. Todo el metabolismo está controlado por esta hormona. Es esencial para el funcionamiento de todos los tejidos. En el crecimiento y desarrollo, entonces la aparición de receptores tiroideos unidos a la coincide con la neurogénesis activa. ¿Qué pasó? ¿Alguien tenía algún comentario? ¿No? Entonces, si falta hormona tiroidea en el desarrollo, ¿sí? Va a haber retraso mental irreversible, lo que se conoce como cretinismo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la hormona tiroidea regula los genes que codifican la expresión de proteínas de funciones fisiológicas muy diversas. El desarrollo de la neurogénesis, desarrollo de neuronas. Entonces, si falta esta hormona en el crecimiento, en la infancia, si faltan las hormonas tiroideas, va a influir sobre la velocidad de crecimiento debido a la estimulación de los osteoblastos y osteoclastos. Entonces, un niño con hipotiroidismo, que creció con hipotiroidismo, un niño normal. En el metabolismo de los lípidos, ¿sí? También es afectado por la hormona. Estimula el metabolismo de los lípidos. Entonces, sobre todo en épocas o en lugares donde tenemos muchísimo frío, entonces se incrementa la concentración de ácidos libres. ¿Por qué? Porque va a actuar la hormona tiroidea y la oxidación de estos en las células
van a producir el calor. ¿Sí? Entonces, al aumentar el consumo de oxígeno en casi todos los tejidos, en especial corazón, músculo estriado, hígado y riñones, por eso también producen termogénesis. Entonces, al aumentar el metabolismo arriba del 60%, hasta duplicar el nivel de metabolismo, hace que se produzca el calor. La oxidación de las grasas produce calor. Sobre el peso corporal y requerimientos de vitaminas, ¿sí? El aumento de hormonas tiroideas puede generar pérdida de peso, mientras que los niveles bajos se han asociado con incremento de peso. En personas con niveles elevados de esta hormona, puede darse déficit vitamínico, a no ser que se incremente la ingesta de vitaminas. Entonces, normalmente el aumento de esta hormona, al aumentar el metabolismo, hace que se pierda peso. Sin embargo, la gente se va a ver gorda, aunque esté perdiendo peso, porque los tejidos van a estar gelatinosos, se llenan como de agua, ¿sí? Como que se infiltran de agua y hacen que te veas gordo. O sea, aunque estás bajando de peso, no te ves delgado. En el corazón, en el aparato cardiovascular, les dije, aumenta todo el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Produce vasodilatación, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contractibilidad, por eso también aumenta la presión sanguínea. En el aparato respiratorio también está todo aumentado, ¿sí? Al haber consumo excesivo de oxígeno por los tejidos, entonces hace que aumente la frecuencia y profundidad de la respiración. En aparato digestivo va a haber peristaltismo, liberación de jugos gástricos. Entonces, ¿esto qué puede producir? Diarrea. Cuando aumenta la hormona tiroidea. Si los niveles son bajos, pues nos puede causar estreñimiento. Entonces, en el sistema nervioso, ya dijimos que puede causar cretinismo, la falta, ¿sí? Sus efectos en el desarrollo y maduración del sistema en el feto, del sistema nervioso en el feto.
Entonces, la hormona tiroidea estimula el sistema nervioso central, de modo que cuando los niveles son anormalmente altos, pueden aparecer nerviosismo, ansiedad, tendencias psiconeuróticas o paranoia, o llegar hasta la paranoia. Esto es cuando aumenta, cuando hay un hipertiroidismo. El hipotiroidismo, sobre todo en el desarrollo fetal, es donde puede ocasionar problemas serios. Profe, ya se acabó la hora. Ajá. Ok, entonces continuamos la próxima semana, de la próxima clase, y vamos a terminar de ver esto y a ver para tiroides. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.